Hoy vamos a hablar de un conflicto que fue, sin exagerar, el clímax sangriento de un siglo entero de odio religioso. Una guerra que desató una destrucción total y que puso a todo un continente de rodillas. Esta es la historia de la Guerra de los 30 años. A ver, para que nos hagamos una idea de la escala, empecemos con este dato que es brutal. No. Esta no fue una guerra de soldados contra soldados, para nada. Fue una guerra donde los ejércitos eran como plagas de langostas, arrasando con todo a su paso. El hambre llegó a tal punto que hubo canibalismo. Fue, y no es ninguna exageración, el apocalipsis del siglo XVII. Ok, entonces la pregunta es, ¿cómo se llegó a este punto? La verdad es que no fue por una sola cosa. Fue más bien la colisión, casi inevitable, de tensiones que se venían acumulando por más de 50 años. Vamos a ver cuáles fueron los ingredientes de esta tormenta perfecta. Básicamente, estas tres fuerzas crearon un verdadero polvorín. A ver, la primera, una paz que no funcionó, la paz de Augsburgo. ¿Por qué? Porque dejó fuera a los calvinistas, que eran un grupo cada vez más importante de protestantes. Segunda, una contrarreforma súper agresiva. O sea, la Iglesia Católica tratando de recuperar con todo el terreno que había perdido. Y la tercera, la pura y dura ambición política de los Habsburgo, la dinastía que mandaba, que vio en la religión la excusa perfecta para crear un imperio súper centralizado. Y claro, todo polvorín necesita una chispa para explotar. Y esa chispa fue una persona, Fernando de Habsburgo, el que iba a ser el emperador. Este hombre, su fe era tan intensa y su convicción tan absoluta que la idea de negociar o ceder era impensable para él. Él de verdad creía que tenía una misión divina, restaurar el catolicismo. Y si para eso había que usar la fuerza, pues se usaba. Y el lugar donde todo estalló fue Bohemia, lo que hoy es la República Checa. Resulta que los nobles protestantes de ahí tenían un papelito, la Carta de Majestad, que les garantizaba su libertad religiosa. Entonces, cuando eligen a Fernando como su futuro rey, pues ya sabían quién era. Para ellos, su llegada no era un simple cambio político, era una amenaza de muerte para su fe y, la verdad, para su forma de vida. Así que la confrontación era inevitable y fue espectacular. Imaginen la escena, 23 de mayo de 1618. Un grupo de nobles protestantes, armados hasta los dientes, entran al castillo de Praga. Hacen un juicio así, súper rápido, declaran culpables a dos representantes del rey y les aplican un castigo muy tradicional de Praga, la defenestración. O sea, los tiran por la ventana. ¡Pum! Ese fue el momento, el punto de no retorno. Y aquí es donde la historia se pone tragicómica, porque los dos tipos y su secretario sobrevivieron a una caída de más de 15 metros. ¿Cómo? Bueno, la explicación lógica es que cayeron en un montón de estiércol y basura que había abajo. Pero lo genial de esto es cómo nos muestra la mentalidad de la época. Cada bando lo interpretó como una señal de Dios. Para los católicos, un milagro. Para los protestantes, la prueba de que los funcionarios del rey estaban literalmente llenos de porquería. Entonces, lo que había empezado como un problema local en Bohemia estaba a punto de convertirse en un incendio que arrasaría con todo el continente. Esa defenestración fue, en la práctica, el primer disparo de una guerra que se iba a tragar a Europa. Y la respuesta del imperio fue rapidísima y brutal. En la batalla de la Montaña Blanca, el ejército de la Liga Católica, que era profesional y estaba liderado por el conde de Tilly, aplastó a los rebeldes bohemios. ¿En cuánto tiempo? En menos de una hora. Y lo que vino después fue terrible. Ejecuciones públicas, miles de protestantes expulsados, se les quitaron todas sus libertades. A Bohemia la recatolizaron a la fuerza. Claro, la victoria en Bohemia le dio confianza al emperador Fernando, pero le faltaba algo clave, un ejército propio. Y aquí es donde aparece uno de los personajes más increíbles y aterradores de toda esta historia, Albrecht von Wallenstein. Este tipo no era un general común y corriente, no, era un empresario de la guerra, un hombre con una ambición sin fin, que creó su propio ejército privado, que solo le respondía a él. ¿Y de dónde sacó la plata para ese ejército? Pues con una idea que cambió las reglas del juego. Bellum se ipsum malet, o sea, la guerra se alimenta a sí misma. ¿Qué significaba esto?
que su ejército se pagaba saqueando y extorsionando a todos los lugares por donde pasaba, sin importar si eran amigos o enemigos. Esto llevó la devastación a otro nivel, porque la guerra se convirtió en un ataque directo contra la gente común. A ver, con los ejércitos de Tilly y Wallenstein arrasando Alemania, parecía que la causa protestante estaba acabada, ¿no? Pero, desde el norte, apareció un nuevo jugador que iba a cambiarlo todo: Gustavo Adolfo, el rey de Suecia. Él llega a Alemania presentándose como un defensor de la fe luterana, pero sobre todo era un genio militar que había creado el ejército más moderno de su tiempo. Su ventaja era puramente táctica. Su ejército, para empezar, estaba súper motivado. Pero sus innovaciones, eso sí que fue un cambio total. Pensemos en esto: unidades más pequeñas, más ágiles, mosqueteros que disparaban en ráfagas continuas, creando una lluvia de balas. Y lo más importante, una artillería ligera que se podía mover en plena batalla. Era un ejército hecho para la velocidad y para ser absolutamente letal. Al principio, los príncipes protestantes de Alemania como que no se fiaban mucho de él. Dudaban. Pero un acto de una brutalidad increíble los obligó a tomar partido. En 1631, las tropas del emperador saquearon la ciudad de Magdeburgo y masacraron a más de 20.000 civiles. Lo que pasó en Magdeburgo fue tan horrible que se convirtió en el grito de guerra que finalmente unió a todos los protestantes detrás del rey sueco. Y llegó el momento, el choque de titanes, el enfrentamiento entre los dos grandes genios militares de la época, Gustavo Adolfo contra Wallenstein. En la batalla de Lutzen, en medio de una niebla densísima, Gustavo Adolfo cae en combate. Su muerte fue un golpe durísimo, claro, pero en cierto modo su misión ya estaba cumplida. Había hecho pedazos el poder del imperio y había salvado al protestantismo alemán de desaparecer por completo. Uno pensaría que la muerte de los grandes líderes traería la paz, ¿verdad? Pues no, todo lo contrario. Marcó un punto de quiebre. La guerra perdió su alma, su justificación ideológica, y se transformó en algo mucho más cínico, mucho más oscuro. Entonces, ¿todavía se peleaba por la fe? La verdad es que ya no. Sin estos líderes gigantes, el conflicto se volvió un monstruo que se devoraba a sí mismo. Una lucha de puro desgaste, sin un objetivo claro, con ejércitos de mercenarios peleando sobre un territorio hecho cenizas. Y en ese momento, parecía que al final de todo los Habsburgo iban a ganar igual. Pero en París había alguien mirando todo el tablero de ajedrez con una mente fría, calculadora: el cardenal Richelieu. A ver, este hombre era un cardenal católico que de hecho había aplastado a los protestantes dentro de Francia, pero su verdadera lealtad no estaba con el Papa, sino con Francia. Su peor pesadilla no era la herejía protestante, era que la dinastía de los Habsburgo se hiciera tan poderosa que rodeara y asfixiara Francia. Y el principio que guiaba cada una de sus jugadas era la raison d'État, la razón de Estado. Es una idea muy simple. La seguridad y los intereses del Estado son lo más importante de todo, por encima de la moral, por encima de la religión, por encima de todo. Para Richelieu, la prioridad número uno, la única, era debilitar a los Habsburgo. Y esto nos lleva al giro más cínico, más increíble de toda la guerra. Richelieu, que llevaba años dándoles plata a los protestantes por debajo de la mesa, decide entrar a jugar directamente. En 1635, la Francia católica le declara la guerra a la España católica y al Sacro Imperio Romano Católico, aliándose con la Suecia protestante. Punto. En ese instante la idea de que esta era una guerra de religión se hizo humo. Se acabó. Y la última parte de la guerra, bueno, se convirtió en una rutina infernal. Ya no era por religión, era una lucha de poder entre dos familias, los Borbones de Francia y los Habsburgo. ¿Y el campo de batalla? El cadáver de lo que quedaba de Alemania. La guerra ya solo podía terminar de una forma, porque todos estuvieran demasiado cansados para seguir peleando. Y esto es súper importante. La paz no llegó porque a todos les diera un ataque de buena conciencia. Para nada. La paz de Westfalia nació de la pura desesperación. Todos los países estaban en la quiebra, sus tierras destruidas, y militarmente nadie podía ganar. Estaban en un punto muerto. Seguir peleando era un suicidio colectivo. Así que la paz no fue una opción bonita, fue la única opción lógica que quedaba. Esta guerra destruyó mucho más que gente y ciudades. Destruyó dos ideas que habían sido el centro del mundo por siglos. Primero,
El sueño de los Habsburgo de tener un gran imperio universal y católico se acabó. Y segundo, algo más profundo, el sueño de una Europa unida por una sola fe. La guerra demostró, de la forma más brutal que se puede imaginar, que no se puede obligar a la gente a creer en lo mismo a punta de espada. Y así, de las cenizas de esta catástrofe, nació algo completamente nuevo. La paz de Westfalia puso los cimientos del sistema de países soberanos en el que vivimos hoy en día. Lo que nos deja con una pregunta final, una pregunta bastante incómoda. ¿Será que nuestro mundo moderno nació literalmente sobre un cementerio?